Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Continuando con la unidad 2, vamos a rememorar un poquito. Habíamos empezado describiendo la tabla periódica de los elementos, ubicamos los elementos en sus grupos respectivos, determinamos los periodos en los cuales se encontraban y también realizamos la distribución electrónica de los electrones según el elemento determinado. Mediante esto pudimos clasificar a los elementos en metales o no metales. Bueno, muy bien. Considerando ese punto de la unidad 2, nos quedarían para continuar, que serían las propiedades periódicas de los elementos y características de los metales, metaloides y no metales. Rememorando un poquito, volviendo a nuestra tabla periódica, ¿verdad? Las líneas horizontales eran grupos, las líneas verticales eran grupos y las líneas horizontales eran periodos. El lado izquierdo de la tabla periódica concentra los metales y el lado derecho concentra los no metales. Bueno, empezando nuestro tema, que sería propiedades periódicas, que son aquellas propiedades que se repiten de manera sucesiva en la tabla periódica y que permiten determinar ciertas propiedades de los elementos. Son 5 las propiedades periódicas, que son el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Empecemos por el primero. ¿De qué dependen esas? Bueno, antes de iniciar con radio atómico, entonces describamos de qué dependen las propiedades periódicas. En primer lugar, dependen de las configuraciones electrónicas, en especial de la configuración más externa y de la distancia al núcleo. Como siempre, se considera la última capa de electrones, que es la que determina las propiedades. Algunas de ellas ya habíamos visto en la clase anterior. ¿Por qué son importantes estas propiedades periódicas? Porque permiten predecir el comportamiento de un elemento, ¿sí? ¿Se acuerdan que si tenían hasta 3 electrones en la última capa, tendrían un carácter metálico, ¿verdad? Y como solamente tienen 3 electrones en la última capa, poseen mayor tendencia a ceder electrones. Por lo tanto, tendrían más habilidad para formar cationes. Otras propiedades como el punto de fusión, el punto de ebullición o el volumen atómico también se puede predecir conociendo estas propiedades periódicas. Bueno, ahora sí. Empecemos con la primera propiedad, que es el radio atómico. El radio de un átomo es un valor relativo que se determina considerando un primer punto, que sería el electrón más externo en la última capa y el núcleo. Pero como estos electrones de la última capa pueden intercambiarse para formar compuestos, el radio atómico va a depender de la interacción de este elemento con átomos vecinos. Se considera como una distancia promedio entre la distancia de ambos núcleos cuando el elemento forma un compuesto con otro elemento. Y por lo pronto va a depender de la interacción con ese átomo vecino. Bueno, ¿cómo es el radio de los átomos según la tabla periódica? Si consideramos nuestra tabla periódica, ¿cómo se encuentran ubicados los elementos según el radio? Bueno, empecemos por el primer punto. Al pasar de un grupo a otro, es decir, del grupo 1A al 2A, al 3A, al 4A, los electrones ingresan en el mismo nivel energético. Por ejemplo, n cuadrado P1, n cuadrado P2, n cuadrado P3,
n cuadrado, P4, P5, P6. Como consecuencia de esto, aumenta la carga de los protones en el núcleo. Los protones tienden a atraer más fuertemente a los electrones de la periferia. Cuanto más protones haya en el núcleo, mayor será la atracción. Por lo tanto, la distancia entre ese electrón más periférico y el núcleo disminuye. Dentro del mismo periodo, al pasar de uno al siguiente periodo, o sea, del tercer periodo al cuarto periodo, aumenta el número de capas de electrones. Por lo tanto, al aumentar el número de capas de electrones, aumenta el tamaño. Esto nos permite ver perfectamente esa relación. Fíjense, este es el primer periodo, una capa de electrones. Segundo periodo, 2 capas de electrones. Tercer periodo, 3 capas. Cuarto periodo, 4 capas. Quinto periodo, 5 capas y así sucesivamente. Por lo tanto, en el mismo grupo, al pasar de un periodo a otro, el radio atómico disminuye. Sin embargo, en el mismo periodo, al pasar de un grupo a otro, al aumentar la carga nuclear, aumenta la atracción, por lo tanto, disminuye el tamaño del átomo. Punto 2, radio iónico. Hace rato habíamos visto que los elementos tienden a perder o a ganar electrones al formar un compuesto. Pero, ¿por qué tienden a perder o a ganar electrones? Para completar 8 electrones en la última capa, que es la regla del octeto que ya habíamos visto. Todos los elementos quieren completar 8 electrones en la última capa. Por lo tanto, los que tienen posibilidad de perder electrones lo harán y los que tienen la posibilidad de ganar electrones de igual manera. Por lo tanto, el que pierde electrones se denomina catión y el que gana electrones se denomina anión. Bueno, muy bien. Fijémonos en este ejemplo. El litio se encuentra en el grupo 1A. ¿Ya? Como se encuentra en el grupo 1A, tiene un Z igual a 3, un S cuadrado, 2S1. ¿Cuántos electrones tiene la última capa? Un solo electrón. En el caso del litio es un elemento muy especial porque el átomo más próximo a él o el gas noble más próximo a él en la tabla periódica es el helio. Por lo tanto, el litio quiere parecerle al helio en la tabla periódica. ¿Qué significa eso? Si él tiene 3 electrones, al perder un electrón se quedará con 2 y por lo tanto se parecerá al helio. Pero ¿qué pasó? El átomo neutro tenía 2 capas de electrones. Al perder un electrón que estaba presente en la capa 2, ahora solo le queda una capa. ¿Cuál es la relación entre el radio del átomo neutro y el catión? Ha disminuido. Por lo tanto, los átomos neutros tienen mayor radio que sus cationes. Fijémonos en el siguiente ejemplo. El flúor se encuentra en el grupo 7A. Si se encuentra en el 7A, significa que tiene 7 electrones en la última capa.
¿cuántos electrones les falta para completar la regla del octeto? Un solo electrón. Por lo tanto, el flúor, al ganar un electrón, ya adquiere 8 electrones en la última capa y ya le parece al gas noble más próximo a él en la tabla periódica que tiene 8 electrones en la última capa. Pero fíjense qué pasó. Ganó una carga negativa. ¿Qué pasan con las cargas similares? Se repelen. Por lo tanto, al aumentar el número de electrones en la última capa, estos van a repelerse y por lo tanto la nube va a aumentar de tamaño. Al aumentar la nube de tamaño, aumenta su radio. Comparemos de nuevo. Este es el átomo neutro y este es el anión. Por lo tanto, el átomo neutro tiene menor radio que el anión. Esta es una regla general. El radio del catión siempre es menor que el radio del átomo neutro y el radio del átomo neutro siempre es menor al radio del anión. Por lo tanto, se puede decir también que un catión siempre va a ser más pequeño que un anión. Muy bien, esto es repasando un poquito más lo que dijimos hace rato. Los iones son átomos que adquieren cargas o positivas o negativas dependiendo de lo que le sucedió. Si perdió un electrón, le va a sobrar protones en el núcleo, porque acuérdense que el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, si perdió un electrón, le queda un protón que está, por decirlo así, se encuentra en el núcleo sin su opuesto en la nube. Por lo tanto, al perder un electrón, el elemento adquiere una carga positiva. Es decir, los cationes son positivos. Los no metales, al ganar un electrón, tienen más electrones que protones, por lo tanto adquieren una carga negativa. Repasando nuevamente, cuando un átomo neutro cede un electrón, se convierte en un catión, y cuando un átomo neutro acepta un electrón, se convierte en un anión. Los cationes tienen carga positiva porque tienen mayor cantidad de protones en su núcleo que electrones en la periferia. Fíjense, este tenía 3 protones y este 3 electrones. Más 3 menos 3, la carga total de este átomo era igual a 0. Sin embargo, al perder un electrón, solamente le quedan 2 electrones en la nube y 3 protones en el núcleo. Más 3 menos 2 adquiere una carga total de más 1. Por lo tanto, los cationes son positivos. En este caso, este átomo tiene una carga de más 1. En el caso de los aniones, fijémonos aquí, tiene 3 protones, 3 electrones y acá ganó un electrón, por lo tanto ahora tiene 4 electrones. Sigue teniendo 3 protones en el núcleo, que es invariable, y menos 4 más 3 tiene una carga total de menos 1. Por lo tanto, los aniones tienen carga negativa y los cationes tienen carga positiva. Vayamos a la tercera propiedad, que es energía de ionización, conocido también como potencial de ionización. Se define de la siguiente manera. Es la energía mínima que se necesita para retirar un electrón que se encuentra en la capa más periférica. Por lo tanto, en el subnivel de mayor energía, cuando éste se encuentra en estado gaseoso, eléctricamente neutro, y al perder ese electrón tiende a formar
un cation. Este mismo elemento puede llegar a perder un segundo electrón. La primera energía de ionización es relativamente menor a la segunda energía de ionización y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que ya tiene un costo energético retirar un electrón, pero es doblemente más caro retirar el segundo y ni qué decir el tercer electrón. Concluimos entonces que la energía de ionización es la mínima cantidad de energía necesaria para formar un cation. ¿Cómo se observa eso en la tabla periódica? ¿Sí? A mayor radio, menor energía de ionización y a menor radio, mayor energía de ionización. Los no metales tenían menor radio que los metales, por lo tanto, estos van a tener mayor energía de ionización. Vayamos a la cuarta propiedad, que es la afinidad electrónica. Se define literalmente como la energía que liberará o absorberá un átomo en estado gaseoso cuando captura un electrón y se convierte en un ion negativo denominado anión. Por lo tanto, podemos decir que la afinidad electrónica es la energía que necesita un elemento en estado gaseoso neutro para ganar un electrón y formar un anión. En cuanto a afinidad electrónica, los valores de la afinidad electrónica adoptan un signo positivo y un signo negativo. Este signo permite determinar la facilidad con que bueno, vemos la tabla periódica. En la tabla periódica, la afinidad electrónica aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. El signo de la afinidad electrónica nos permite determinar la facilidad que tiene un elemento para formar un anillo. Cuanto más negativo es esta energía, mayor es la facilidad para formar un anillo. Cuanto más positivo es, menor será la facilidad para formar un anión. De hecho, las afinidades electrónicas positivas indican una incapacidad para formar un anión. Y por último, la electronegatividad. La electronegatividad se mide mide la fuerza con que un átomo es capaz de atraer un par de electrones cuando está formando un enlace con otro elemento para completar 8 electrones en la última capa, ambos, y por lo tanto es un valor que está determinado mediante una escala arbitraria denominada la escala de Pauli. Esta escala fue asignada con un valor máximo de 4, que es el asignado al flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Como son valores arbitrarios que están determinados, entonces cada elemento tiene un valor de la electronegatividad fijo, el flúor 4.0, el oxígeno 3.1, si ustedes se dan cuenta. Después del flúor le sigue el oxígeno, después le sigue el carbono, el nitrógeno, ¿verdad? Si nosotros vamos, después tenemos el azufre, después del nitrógeno teníamos al cloro, ¿verdad? Y así sucesivamente al bromo, al yodo, al azufre que tiene 2.5, al selenio 2.4, al teluro 2.1.
Muy bien. ¿Cómo varía la electronegatividad? De manera similar a la energía de ionización y a la afinidad electrónica. Los elementos electronegativos se ubican en el lado derecho. En el lado derecho de la tabla periódica y los elementos menos electronegativos o electropositivos se ubican hacia el lado izquierdo. El carácter metálico de un elemento es considerado como la tendencia que tiene ese átomo para perder electrones y el carácter no metálico es la tendencia para ganar electrones. Por lo tanto, podríamos decir que los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar electrones. Esto es un resumen de las propiedades que pueden determinarse considerando el subnivel más externo, el más energético de cada elemento. Ok, vayamos entonces ahora a las propiedades diferenciales que presentan los metales y los no metales. Los no metales son excelentes conductores eléctricos, pero esta conductividad disminuye al calentar. Conducen la energía calorífica, generalmente tienen un color gris plateado, excepto el oro, que es amarillo, el cobre, que es medio naranja oscuro. Casi todos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Son dúctiles, o sea, pueden formar hilos, son maleables, pueden formar láminas y son tenaces porque soportan grandes tensiones. Entre las propiedades químicas que nosotros sabemos, en la capa más externa tienden a tener de 1 a 3 electrones, acabamos de decir, forman cationes, tienen baja energía de ionización, son electropositivos, afinidades electrónicas ligeramente negativas o positivas, y cuando un metal reacciona con el oxígeno, forma óxido, y cuando el óxido se encuentra en agua, forma un hidróxido. Diferencias con los no metales, que son malos conductores térmicos, excepto el carbono como grafito, son excelentes aislantes, excepto el carbono como diamante, no tienen brillo metálico, pueden encontrarse en los 3 estados físicos de la materia, no son dúctiles ni mucho menos tenaces, no soportan grandes fracciones. La capa más externa tiende a tener de 4 a 7 electrones. Como tienen alta afinidad electrónica, forman aniones. Cuando reaccionan con los metales, forman sales, cloruro de sodio, un ejemplo de esto. Tienen energía de ionización alta, electronegatividad alta, afinidades electrónicas no negativas, y cuando reaccionan con el oxígeno forman anhídridos, y los anhídridos en agua forman ácidos hidrácidos. Esto es un poquito para ver cómo se ven en la realidad los no metales. Este es un cuadro comparativo, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, son sólidos, pero hay otros que son gaseosos, como el bromo, son menos densos que el agua, excepto son más densos que el agua, excepto el litio, el sodio y el potasio, sin embargo, estos son menos densos que el agua. Tienen brillo metálico, estos no lo tienen, estos dijimos que son dúctiles, maleables y tenaces, y estos no son maleables, tampoco son dúctiles ni tenaces. Bueno, cuando un metal reacciona con el oxígeno, forma óxido. Los óxidos son sólidos, de color blanco en su gran mayoría, excepto el de hierro, que tiene un color rojizo. La mayor parte de los metales forman óxido, que es lo que acabamos de decir, pero no todos reaccionan de forma similar. El oro, la plata o el platino generalmente no reaccionan con el oxígeno del aire, es decir, no se oxidan fácilmente. El color negro que suele depositarse sobre la plata es en realidad un sulfuro de plata, no un óxido de plata.
Cuando los no metales reaccionan con el oxígeno, forman óxidos no metálicos que se llaman anhídridos. Los anhídridos son gaseosos, excepto en el caso de que reaccionen con el hidrógeno, como por ejemplo el oxígeno al reaccionar con el hidrógeno forma agua, que es líquido. Bueno, en realidad es una molécula que puede encontrarse en los tres estados de la materia y que tienen la habilidad de combinarse fácilmente con el oxígeno para formar estos anhídridos. Por ejemplo, el anhídrido nitroso, el nítrico, el fosfórico, el sulfuroso, el sulfúrico, el hipocloroso, cloroso, perclórico, entre otros. Bueno, esa es para diferenciar un poquito los óxidos metálicos de los no metálicos, ¿verdad? Generalmente los óxidos metálicos son de color verde, van entre un tinte de color verde a azul, cuando se les añade un indicador universal. El óxido metálico se combina en agua y forma un nuevo compuesto denominado hidróxido. Los productos se encuentran en solución acuosa y para determinar si esta solución acuosa, ácida, básica o neutra, se utiliza normalmente un papel indicador denominado papel de tornasol. En los óxidos no metálicos, cuando se agrega una gota de indicador, adquiere un color que va desde el tinte naranja a rojo. Cuando un óxido no metálico reacciona con el agua, forma ácidos, oxácidos, ya dijimos hace rato, que se encuentran en solución acuosa, y también se puede usar el mismo papel de tornasol para determinar el carácter de la solución. Bueno, hasta aquí es el desarrollo de la unidad 2 de la parte B. Les iba a contar un chiste sobre el sodio y el hidrógeno, pero